Al dividir en cuatro la manzana en la que se encontraba el templo y el convento del Carmen, por hora de la furia liberal y de las calles de Iturbide, Guerrero y Constitución, resultaron 4 manzanas completas. En la de la izquierda, solo se salvaron el templo y parte de la anexa sacristía. En la otra, la de la orilla sur, nada quedó. A la del medio, con unos malos parches, la convirtieron en una cárcel, y a la de atrás, en la Alameda. Después de esta modificación, vino el porfirismo y el desarrollo, especialmente con el establecimiento del ferrocarril. Fue una bendición para la gente farandulera. Con el ferrocarril, la gente pudo desplazarse con mayor rapidez y comodidad, en especial las compañías de teatro. Y a partir de ese momento llegaron a San Luis Potosí mejores compañías de teatro. Cierto, ya existían teatros en San Luis para ese momento. Sin embargo, en palabras de un actor de la época, varios de ellos presentaban no pocas deficiencias, por lo cual se comenzó a planear la construcción de un nuevo teatro, el cual debía corresponder a la cultura de los habitantes de la ciudad capital. En septiembre del 1884 se colocó la primera piedra de un nuevo teatro. Posteriormente, en octubre del 1894, se anunció la próxima inauguración del Teatro de la Paz, llamado así en honor a la paz porfiriana. Y claro que la inauguración del enorme teatro atrajo a cientos de visitantes. Para alojarlos se contaba con los hoteles Progreso, Washington, El Central, Continental, el Gran Hotel y San Carlos, con casas de huéspedes, buen número de domicilios particulares y hasta con casas rentadas y amuebladas para la ocasión. En la ex casa del gobernador se hospedarían medio centenar de personas y otras tantas en diferentes hogares. Había muchísima gente en movimiento, desde los encumbrados organizadores, autoridades estatales, municipales y federales, médicos, ingenieros, hasta los comerciantes, empleados, obreros, peones, mozos y mandaderos. Las casas comerciales hicieron su agosto con la promoción de sus mejores mercancías. Los decoradores y similares, por su parte, se derramaron por entre las casas anfitrionas, especialmente el Palacio de Gobierno y en la Lonja. Este local tuvo mucha importancia en la historia del deporte potosino. Fue el primer estadio que, de acuerdo con las necesidades, posibilidades y criterios de la época, se formó en la ciudad. Oportunamente circularon las invitaciones para los variados acontecimientos, banquetes, convites, bailes, sesiones y los programas. Los folletos del texto de la ópera se vendían previamente. La primera oleada de visitantes fue la oleada de reporteros que, igual que hoy, acudían a cubrir la fuente a expensas del sistema. Estos venían a la sombra y amparo de los organizadores del Segundo Congreso Médico Mexicano, que formaban la avanzada y que fueron alojados en hoteles de primera y en las casas distinguidas. Los encabezaba el famoso médico don Eduardo Liceaga. El día 2 llegó el tren en el cual venían la mayoría de los congresistas. Además del carro especial de primera, arrastraba 5 carros Pullman. El día 3 llegó otro tren más.
Todos los turistas fueron obsequiosamente recibidos y acomodados en sus respectivos destinos. Las bandas militar y de la escuela industrial les dieron la bienvenida. Los adornos de las dos estaciones y de las principales calles estaban a la altura del singular y único acontecimiento. Según el programa dado a conocer el 1 de noviembre, las funciones contendrían de todo: recepción de visitantes en las dos estaciones, visita al gobernador y discursos y poesía original de Manuel José Otón, sesiones médicas, toros, visita a lo mejor de la ciudad, inauguración del velódromo, bailes, serenatas, banquetes, ópera y cohetes. Muchísimos cohetes. Con esto, el Teatro Alarcón pasó a ser de tercera categoría. El Teatro Alarcón tuvo una vida de 3/4 de siglo. En 1900, un incendio destruyó su interior, inclusive la bóveda plana. El de La Paz, en cambio, apenas sobrevivió medio siglo. Cuando cumplía 50 años de existencia, el cacique Gonzalo N. Santos transformó totalmente su interior. Ahora solamente queda el neoclásico cascarón y está aún con ligeras modificaciones. De modo que lo que hoy en día nos encontramos al entrar a este teatro no es lo mismo que se encontraron las personas que asistieron a la inauguración de dicho recinto. El programa del estreno contenía: número 1, el himno nacional cantado por la Compañía de Ópera Popular y estrofas entonadas por la mezzosoprano Virginia Ferranti, la soprano dramática Angelina Gay y la soprano Fanny Pérez. Número 2, un discurso por el señor José de la Vega Serrano. Número 3, poesía recitada nada más y nada menos que por el señor Manuel José Otón. Y número 4, representación de la ópera Lucrecia de Borgia, de Gaetano Donizetti, por la Compañía de Ópera Popular. Desde el estreno hasta la Revolución, los espectáculos que se presentaron en el escenario del Teatro de La Paz realizaron su dignidad y esplendor. Ya había pasado la época de los Zavala y había empuñado la batuta el maestro Flavio F. Carlos. Con su conjunto orquestal como apoyo, actuaron lo mismo compañías de conciertos, de óperas y de zarzuelas que eran tanto dramáticas y cómicas como nacionales y extranjeras. Esa cantidad de excelentes actores hicieron las delicias de los bisabuelos y abuelos. Causaron expectación y asombro otros sensacionales espectáculos, como la primera vez que se presentó La Maravilla del Siglo, el cinematógrafo Lumière, único aparato que fue honrado con la visita del presidente de la República, don Porfirio Díaz, en diciembre de 1899. El 17 de septiembre de 1904 se celebraron ahí los primeros y memorables Juegos Florales, organizados por el Instituto Científico. Concursaron 82 poetas y resultaron premiados Rafael de Zayas, Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón. Tan fina y extraordinaria fue la fiesta que hubo de repetirse en Matehuala días después. Memorable también fue la celebración del tercer centenario del Quijote. Durante la Revolución, por los avatares de la época, el Teatro de La Paz empezó a declinar. Ocuparon el foro espectáculos de medio pelo o de baja reputación. Hubo largas clausuras y el abandono, así como nada de mantenimiento. Mientras tanto, los anexos de enfrente y de la calle de Iturbide se ocuparon como viviendas y oficinas. En uno de esos anexos estuvieron algunas dependencias oficiales de policía
y de tránsito. Con tales inquilinos, pues era lógico que fuera deteriorándose. Durante esos años azarosos, detuvieron a alguien, lo torturaron y a consecuencia de eso falleció ahí. El hermano de la víctima vio la tortura a través de la ventana. Lo descubrieron y lo persiguieron, pero alcanzó a refugiarse en el puesto de socorros de la Cruz Roja, que estaba al lado, y gracias a eso se salvó. Hay que decir que, episodios como este no eran tan raros. Posteriormente, en 1927, el gobernador expidió un decreto para recaudar cantidades necesarias para reparar el Teatro de la Paz. Ya arraigaba el cine parlante, pero todavía perduraba la pasión por el teatro. El cuadro dramático potosino y otros aficionados atraían público y sostenían la farándula. De este modo, sin el mantenimiento adecuado, el edificio había venido muy a menos. En 1943, Gonzalo N. Santos decidió quitarle su diseño original. En marzo de 1944, ya se había concluido el proyecto para el nuevo teatro. El 29 de mayo siguiente, firmó el decreto que creaba el patronato del Teatro de la Paz. El 29 de diciembre, la ley creaba el impuesto para espectáculos públicos en el estado de San Luis Potosí. Y el 18 de mayo de 1945, el reglamento de la ley creaba el patronato del Teatro de la Paz en San Luis Potosí. Llovieron protestas al divulgarse el proyecto radical de transformación del teatro. La más seria fue la de don José Valdés, publicada en el Heraldo el 10 de junio, pero pues de nada sirvió, porque la sentencia ya estaba firmada. Con el proyecto aprobado, el teatro ganó espacio y cupo, ya que se recortó el foro para dar más longitud a la sala, pero perdió su gracia. En todas las localidades los espectadores ven hacia el foro. Se fue el sentido coloquial. Ya no observaban a los de enfrente para admirar sus galas o para criticarlas. En la reinauguración ya no se vendieron chisteras. Ahora el espectador solamente tenía enfrente el telón y espaldas humanas. Las invitaciones para la inauguración eran vulgares. El programa nada extraordinario. Como en la otra ocasión, la fabricación del nuevo teatro se llevó varios años. Del proyecto original solo quedaron los muros y el solemne pórtico. Todo lo demás era nuevo. Para entonces el cine estaba en auge con películas como Lo que el viento se llevó, y esto desvió la atención hacia la pantalla de plata y atrofió el gusto por el teatro. El patronato cuidó la calidad, pero al público ya lo animaban otros intereses. El edificio se destinó para actividades artísticas, menos la parte posterior. Para eso se incluyeron, en lugar de los desaparecidos anexos, las salas Germán Guedovius y Flavio F. Carlos. Con el tiempo, se enriqueció con algunas obras de arte y al mismo tiempo se empobreció por algunos hurtos, como el del magnífico piano de cola, algunas pinturas y otros objetos. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.